El tema es: los cumpleaños no se olvidan. El propósito de la sesión es: recopilamos datos de variables cualitativas y cuantitativas. Luego empleamos procedimientos y organizamos en tablas para analizarlos y producir información. Además, planteamos conclusiones sobre una población y las justificamos. También reconocemos errores en las justificaciones y los corregimos. Vemos que el profesor Julio registró en tarjetas las fechas de los cumpleaños de sus estudiantes para saludarlos durante el año. Los datos obtenidos son los siguientes. Tenemos 6 de agosto, por ejemplo, por acá 7 de agosto, 16 de enero y así. A partir de esta situación, responder las siguientes preguntas. En el segundo semestre del año, ¿se celebran más del 50% de cumpleaños? Justificar tu respuesta. ¿Hasta qué mes se celebran por lo menos el 23% de cumpleaños? La situación, los cumpleaños no se olvidan. Teníamos dos preguntas, ¿no? En el segundo semestre del año se celebran más del 50% de cumpleaños. ¿Hasta qué mes se celebran por lo menos el 23% de cumpleaños? Hay que recordar algunas cosas para poder desarrollar lo siguiente, ¿no? La tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué cosa es? Nos permite organizar y presentar un conjunto de datos, valores de la variable estadística de manera ordenada. Hay que recordar algunos conceptos, ¿no? ¿Qué es N? N es la población, la cantidad con que hablamos. Ahora, la frecuencia absoluta, que lo habíamos visto anteriormente, es F sub I, es el número de veces que aparece un dato o un valor. La frecuencia relativa, H sub I, es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos. La frecuencia porcentual es la frecuencia relativa de un determinado dato expresado como porcentaje. Para responder a la pregunta, utilizamos el conteo, ¿no? Teníamos los cumpleaños de enero a diciembre ahí. ¿Cuántos cumpleaños hay? Hay 21 cumpleaños. Hay 21 cumpleaños. Entonces, tenemos que contar cuántos de enero hay, cuántos de febrero, cuántos de febrero, marzo, ¿no? Buscar. En enero tenemos, por ejemplo, acá hay uno, 16 de enero. Otro de enero tenemos acá, 4 de enero. Y no hay más de enero. Entonces, por tanto, tenemos 2. ¿Dónde vamos a ubicar ese 2? Vamos a ubicar la frecuencia. Aquí, en la F. En la frecuencia absoluta, 2. Y así sucesivamente sacamos de marzo, de abril. Y nos da un total de 21. O sea, tiene 21, ¿no? 21 estudiantes. Luego de eso, se halla H sub I. ¿Qué viene a ser H sub I? Lo habíamos dicho antes, ¿no? La H sub I viene a ser la frecuencia relativa. Entonces, F sub I es frecuencia absoluta y H sub I frecuencia relativa. ¿Cómo hallamos esta frecuencia relativa? Que es H sub I. 2 entre el total, 21. 1 entre 21. ¿No?
2 entre 21, 3 entre 21 y así sucesivamente. Y nos tiene que sumar 1,000. Por A o B. Por O, B, aquí llegue a más de 1,001 o 1,002, habrá que hacer un reajuste en uno de ellos. También, cuando no llega a 0,999, por ejemplo, también habrá que aumentar a alguien, ¿no? Una décima, una centésima o una milésima habrá que aumentar a uno de ellos. Entonces, tenemos la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. La pregunta es, en el segundo semestre del año, ¿se celebran más del 50% de cumpleaños? ¿Cuál es el segundo semestre? Es de julio a diciembre. De julio a diciembre. Entonces, a partir de la cantidad de estudiantes vamos a hallar la frecuencia porcentual. Primero habrá que hallar la frecuencia relativa, ¿no? Que hemos dicho, 2 entre 21, 7 entre 21, 1 entre 21, 3 entre 21. ¿Sí? Y para hallar la frecuencia porcentual, solamente corremos dos espacios. Sería 9,5, 33,3, 4,8, 14,3. ¿Qué quiere decir? Que a este H, su I, le hemos multiplicado por 100. Eso es lo que hemos hecho al correr dos espacios. Entonces, se celebran en total, ¿cuánto? Se celebran 13 cumpleaños de julio a diciembre. De julio a diciembre. Que es más del 50%, pues, ¿no? Más del 50%, porque el total es 21. Y ahora, si lo hablamos en porcentaje, sumamos estos porcentajes que hemos hallado y nos da 61,9. Entonces, en el segundo semestre celebran aproximadamente 61,9%. Más del 50%. Hay que recordar, enfatizar, tabla de distribución de frecuencia absoluta, que es la F, el número de veces que aparece en un dato, la frecuencia relativa, que es el cociente, ¿no? ¿De quién? De F sobre N. Y la frecuencia porcentual es la frecuencia relativa de un determinado dato expresado como porcentaje. Lo obtenemos ¿cómo? Multiplicando H por 100. La pregunta, la B, ¿hasta qué mes se celebran por lo menos el 23% de los cumpleaños? Hay que entender bien esa pregunta. ¿Hasta qué mes se celebran por lo menos el 23% de los cumpleaños? Ya. No dice menos de 23%, por lo menos. Quiere decir que debe ser más de 23%. Cuando decimos a nuestro hijo, por lo menos me habrás barrido la casa, quiere decir que no solamente habrá barrido la casa, sino habrá hecho más actividades. Entonces, por lo menos debe haber 23%, ¿no? O sea, debe haber más de 23%, eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿hasta qué mes se celebran por lo menos el 23% de los estudiantes? Sacamos el porcentaje de enero, ¿sí? Acá corremos espacios, dos espacios, me da 9,5, acá 4,8 y acá me da 9,5 y acá sumado me da 23,8, que es más del 23%, ¿no? Entonces, celebran cumpleaños por lo menos el 23% hasta el mes de abril.
nos dan la primera pregunta que dice: utiliza un organizador gráfico para describir el procedimiento realizado en la resolución. Recordemos las clases anteriores, las fases de Polya, que era comprender, seleccionar, ejecutar y reflexionar. ¿Qué comprendíamos? Aceptar los retos o preguntas de la situación, primero. Entender las nociones sobre tabla de frecuencias. En la segunda fase, que era seleccionar, definir la estrategia a utilizar. En la tercera, que era ejecutar, aplicar la estrategia seleccionada para organizar los datos en la tabla de frecuencias. Y en la 4, que era reflexionar, reflexionábamos sobre dificultades y aciertos que identificaste en el proceso de tu aprendizaje en relación a la tabla de frecuencias en este caso. La segunda pregunta, que es: ¿cómo se determinan los valores porcentuales para el punto B de la situación? Primero, ¿qué cosa es la pregunta B? La pregunta B es: el 23% del cumplimiento de los cumpleaños se celebran por lo menos hasta el mes de abril. ¿Hasta qué mes se celebran por lo menos el 23% de los cumpleaños? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Cómo se determinan los valores porcentuales? Hemos considerado los siguientes pasos, ¿no? Parece hemos considerado los siguientes pasos. Primer paso, a ver, acá. Primer paso, se halló la frecuencia absoluta, se halló la frecuencia relativa, luego la frecuencia porcentual y se suma. Si sumo los dos primeros, no me llega ni a 20. Entonces acá dice por lo menos, debe saber por lo menos 23%, más de 23%. Sumamos al siguiente y me da 23,8%. Quiere decir que tiene más de 23%. Entonces esos han sido los procedimientos que se ha realizado. ¿Ya? ¿Qué significa el primer valor de la frecuencia 0,095? Esto, ¿no? ¿Qué significa el primer valor de la frecuencia relativa 0,095? El aquí. ¿Qué significa? Es la fracción o la parte que representa la frecuencia absoluta de un dato específico con respecto al total de datos. El valor 0,095 milésimas resulta de la división de la frecuencia absoluta entre la cantidad total de la muestra. ¿Se resulta entre quién? Resulta entre 2 entre 21, resulta ese dato. Quiere decir 2 de cada 21 estudiantes festejan su cumpleaños en el mes de enero, que equivale al 9,5% del total.